Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 3 de diciembre, en la primera semana del tiempo de Adviento, ciclo A. Celebramos a San Francisco Javier, presbítero. Muy conocido este santo, em, español, hizo parte del grupo de San Ignacio de Loyola que fundó la Compañía de Jesús. Aquí en Pasto es famoso el colegio que lleva su nombre, ¿no? O que se los denomina Javerianos, San Francisco Javier. Y pertenece, como dijimos, a la orden jesuita. Muy bien, vamos a la primera lectura y continuamos con el libro de Isaías, capítulo 25, versículos del 6 al 10. Bueno, vamos a recordar en cada eh, día de la liturgia algo sobre el tiempo de Adviento que estamos viviendo, ¿no? Litúrgicamente es importante, recordemos la palabra Adviento, significa venida, ¿no? Y establece la primera venida de Jesucristo en la carne, nuestro Señor y Redentor, y la segunda venida en gloria al final de los tiempos, ¿no? Y en medio de esas dos venidas está la expectación, ¿no? La gozosa expectación de la salvación final, la época, eh, digamos, completamente ya celeste, espiritual, ¿no? Donde ya se colme la salvación al final de los tiempos. Y en este tiempo entre la primera venida y la segunda venida está la misión de la iglesia y del Espíritu Santo, ¿no? Por eso el Señor vino, viene y vendrá. Y viene en este espacio de las dos venidas, donde está la iglesia y se hace presente el Señor, ¿no? El Señor Jesucristo, por eso Él está presente en los sacramentos, pero especialmente en la Eucaristía. Entonces tenemos al Señor Jesús. Él está con el Padre y está el Espíritu Santo. Muy bien, nos dice entonces el libro de Isaías. En aquel día preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados. Bueno, todo esto suena, eh, bueno, delicioso, ¿no? O sea, se hace eh, la boca agua, como decimos, ¿no? Vulgarmente. Pero es precisamente porque aquí ya se refiere a esa época que mencionamos, ¿no? La época de la plenitud de la salvación, ¿no? Después de esta vida, obviamente. Y aquí nos da a entender del banquete de bodas del Cordero. Todos estos manjares exquisitos que menciona aquí, es la alegría, ¿no? De compartir eh, en el Señor, en el cielo, donde todo sabrá a gloria. Y por eso aquí menciona a todos los pueblos, nuevamente con el carácter universalista de la iglesia, ¿no? Católica, que significa nuevamente universal, todos los pueblos, incluido obviamente el primer pueblo judío, ¿no? O los israelitas. Y continúa, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo, lo ha dicho el Señor. Obviamente aquí el profeta Isaías lo dice en términos
espaciotemporales de su tiempo, ¿no? Pero es profético porque apunta precisamente a todo lo que sucederá ya en la plenitud eh, de los tiempos, ¿no? En la nueva vida, la vida en Jesús. Por eso aquí eh, menciona, ¿no? Aniquilará la muerte para siempre. O sea, ya no habrá muerte. Y todos estarán dichosos en el Señor y alejará el oprobio de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Y termina, aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios. Esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Entonces, también debemos incluir aquí la primera venida, ¿no? Como manifiesta este párrafo. Esperábamos, todos los judíos esperaban el Mesías, esperaban la paz, la salvación, el reino, obviamente mal entendido, pero este es la llegada también del Señor Jesús, ¿no? En la carne que estaremos celebrando en Navidad, pero que también se transporta y lleva a la segunda venida. Celebremos y gocemos con su salvación. Muy bien, y pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 22, cuyo responso es, habitaré en la casa del Señor por años sin término. Bueno, este salmo se dice lo compuso el rey David también, ¿no? Y eh, precisamente se refiere cuando dice la casa, ¿no? Como figura a la vida plena ya en el cielo. Y dice el rey David, el autor de este salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hasta fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Bueno, ¿quién mejor para componer este famoso salmo, ¿no? Que el mismo pastor que fue el rey David, ¿no? El que era, el que estaba a cargo de cuidar las ovejas. Pero fue, ¿no?, por elección de Dios el rey David. Y continúa, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiega. Bueno, es el caminar, ¿no?, con el que acompaña el Señor, como un pastor. Entonces, el Señor es mi pastor. Los judíos eh, determinaban a Dios como su pastor. Sabemos que en el Evangelio el Señor Jesús se apropia, ¿no?, de esta misión. Dice, yo soy el buen pastor. Y también aquí una referencia al periodo de la iglesia, ¿no?, que es la que acompaña entre la primera venida y la segunda venida. Dice, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque está la guía, ¿no?, del Señor, del Espíritu Santo, que guía a la iglesia y nos guía. Bueno, esta es la primera parte, digamos, en el que el rol o el estereotipo recae en el pastor, el que cuida, el que protege, el que guía. Pasamos a la segunda figura. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aquí ya está el anfitrión o el padre, ¿no? El rol del padre que tiene
la mesa, los alimentos para sus hijos. Pero además está también señalando la gracia, ¿no? Aquí me unges la cabeza con perfume. El perfume es el óleo, es la unción. Significa alegría, significa sanación, ¿no? Y que significa también salud, salvación. Y mi copa rebosa. Y termina, tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Claro, estaremos en el cielo disfrutando, ¿no?, del Señor, de su gloria, por años sin término, dice aquí, ¿no? Eternamente. Ya no habrá tiempo, será todo nuevo, ¿no? Una nueva tierra, un nuevo cielo. Muy bien, pasamos al Evangelio. Eh, tenemos el Evangelio según San Mateo, el capítulo 15, versículos del 29 al 37. Su título temático, Jesús cura a muchos y multiplica los panes. Bueno, ¿qué es el tema de este pasaje que conocemos también? Nos dice San Mateo, en aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. Bueno, esto es eh, consuetudinario, siempre ocurre, ¿no? En los cuatro evangelios tenemos que la gente acude masivamente donde el Señor. Y no solamente un día, están escuchándolo y también esperando la gracia, ¿no?, que es la curación. Aquí faltan los endemoniados, de quien expulsaba a los demonios, de quienes expulsaba a los demonios. Y él los curaba. Y aquí se infiere que los curaba a todos. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Bueno, es sorprendente, ¿no? Sorprendente de todo esto que ha pasado, que ha sucedido hace 2000 años, y que los judíos, especialmente los fariseos y las autoridades de los judíos, sigan sin creer y nieguen, ¿no? Y no solamente eso, sino rechacen y condenen al Señor Jesús. Bueno, relacionado con la primera eh, lectura, ¿no?, del profeta Isaías. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, bueno, llamó a sus discípulos, o sea, a los 12, a los apóstoles, y les dijo, siento compasión de la gente porque llevan ya 3 días conmigo, no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Emociona mucho, ¿no? Saber, leer en este pasaje que el Señor también se preocupaba del alimento de la gente. Estaban 3 días, aquí lo dice, 3 días escuchándolo, 3 días llegando gente y curándolos, sanándolos. Pero ellos no solamente iban por eso, también se quedaban escuchándolo. Y algunos, como dice aquí, dice, ya llevan 3 días conmigo.
Los discípulos le dijeron, ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? O sea, los apóstoles entendieron, ¿no? Infirieron lo que decía el Señor, de la compasión que él sentía por la gente que no había comido. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, 7 y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Bueno, sabemos, aquí no lo dice, pero que son cerca o alrededor de 5,000 personas, sin contar niños y mujeres, ¿no? Como lo dice en otros eh, evangelios, en los otros, en los sinópticos y en el de San Juan especialmente, ¿no? El capítulo sexto. Ahora es importante poner atención a lo que hace el Señor y a los 4 verbos importantes, porque son la base lingüística y doctrinal, ¿no? De la Eucaristía. Tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Bueno, esto mismo se va a llevar a cabo también en la institución de la Eucaristía, ¿no? El tomar, el bendecir, el partir y el dar a los discípulos para que ellos repartieran. Y es lo que sucede en cada misa, ¿no? Y es el mandamiento que la Iglesia Católica no ha dejado nunca de cumplir. El hagan esto en memoria mía, ¿no? Desde el comienzo. Por eso se conoce esto como la partición del pan, ¿no? El origen de la Eucaristía en términos litúrgicos, ¿no? Entonces lo conocemos especialmente en los Hechos de los Apóstoles. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras 7 canastos llenos. Bueno, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, que es el presagio de el milagro que ocurre cada día en la Santa Misa, la Eucaristía, donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y se cumple lo que hemos dicho, ¿no? Para el tiempo de Adviento. Él está presente, Él viene, cada día está en los sacramentos, pero especialmente en la Eucaristía, completamente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, para alimentarnos espiritualmente. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.